Sentencia de divorcio voluntario de matrimonio contraído en Bogotá, Colombia, proferida por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo de Familia de Guatemala, Departamento de Guatemala. Decide la Corte la solicitud de exequatur presentada por el señor Luis Alberto Ramírez Mejía respecto de la sentencia de divorcio voluntario proferida el 16 de mayo de 2013 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo de Familia de Guatemala, Departamento de Guatemala, rectificada y aclarada el 14 y 25 de junio de 2013. Antecedentes. El actor, a través de apoderado judicial designado para el efecto, solicitó homologar el fallo referido precedentemente. Como soporte de la petición fundada se expusieron los siguientes hechos. Luis Alberto Ramírez Mejía y Natalia Cascante Alfonso, ambos de nacionalidad colombiana, contrajeron matrimonio civil el 20 de junio de 2003 ante el notario 64 del Círculo de Bogotá, unión de la cual se procrearon dos hijos, Camila y Daniel Alberto Ramírez Cascante. Los cónyuges de mutuo acuerdo ante la autoridad judicial correspondiente en la ciudad de Guatemala radicaron la petición de divorcio y el 16 de mayo de 2013 el funcionario encargado aceptó disolver ese vínculo civil, decisión que posteriormente fue rectificada y aclarada el 14 y 25 de junio de ese mismo año. La referida determinación estableció la guarda y custodia de los menores a favor de la madre, fijando unas obligaciones pecuniarias a cargo del padre, como la colegiatura mensual, pensión alimenticia y pagos por el sustento y habitación. Junto con la demanda se allegaron documentos como el registro civil de matrimonio, registros civiles de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía de los contrayentes y los ejemplares auténticos de la sentencia y las providencias de corrección de aquella. El trámite observado. Cumplidas las exigencias formales, la demanda fue admitida por un auto de 20 de agosto de 2014 y en dicha providencia se ordenó correr traslado al Ministerio Público, particularmente a las procuradurías delegadas en lo civil ante la Corte y Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia por el término de 5 días, acorde al numerar tercero del artículo 695 del Código Procedimiento Civil. La Procuraduría, a través de sus respectivos agentes, no se opuso a las pretensiones, manifestando en escritos separados que las mismas no desconocían el ordenamiento jurídico nacional, ni transgredían los derechos fundamentales de los mencionados infantes. A su turno, Natalia Cascante Alfonso adujo no tener reparo alguno frente al presente trámite de exequatur. Ante la ausencia de pruebas sobre la reciprocidad diplomática, el 2 de diciembre de 2014, la Sala, apoyada en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, dispuso oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la República de Guatemala existía convenio vigente sobre el reconocimiento recíproco de fallos pronunciados por autoridades jurisdiccionales en divorcios o si estos hacen parte de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros del 5 de mayo de 1979, suscrita en Montevideo, y el Tratado de Derecho Internacional Privado de Quito de 18 de junio de 1903, y de ser así, remitiera las copias autenticadas. La citada cartera ministerial contestó que Colombia no tenía tratados o acuerdos vigentes con la República de Guatemala respecto al conocimiento de efectos jurídicos a las sentencias de divorcios emitidas por las autoridades judiciales de ambos estados. Se solicitó al Consulado de Guatemala en Bogotá, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la expedición de copia autenticada de los textos legales que en ese país permiten la ejecución de providencias judiciales, así como la legislación vigente sobre divorcio. El anterior procedimiento fue contestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala mediante nota verbal el 25 de septiembre de 2015, allegando la reproducción fidedigna de las normas vigentes reguladas
del divorcio de mutuo acuerdo en dicha nación. Vencido el término probatorio y el de alegatos de conclusión, procede la Corte a dictar sentencia. Consideraciones. Elevada la solicitud en cuestión en vigencia del Código de Procedimiento Civil, su ritualidad sigue en el mismo ordenamiento al tenor de los previstos en los artículos 624 modificatorio de la regla 40 de la Ley 153 de 1887 y 625 numerales quinto y sexto del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, en vigor de manera integral a partir del 1 de enero del 2016 según el acuerdo PSAA 15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa. Aun cuando una de las características de la soberanía predicable de todo Estado radica en que son sus propios jueces quienes imparten justicia en el respectivo territorio, el postulado ha adquirido nueva dimensión como consecuencia de la creciente interrelación de los distintos países, por el flujo que se genera en el tráfico de bienes y servicios habidos entre ellos sus naciones y la agilidad que se preside en todo tipo de comunicaciones, al punto de permitir algunos que decisiones de jueces de otros estados surtan efectos en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en él, a condición de que se observen determinados principios. En Colombia se reconocen efectos a las decisiones adoptadas en otros países, siempre y cuando aquel donde se profirieron conceda igual fuerza a las emitidas por los jueces nacionales. Ya en virtud de tratados internacionales, el sistema es conocido como el de la reciprocidad diplomática, porque la ley del territorio donde emanan igual alcance le confieren las providencias nacionales en desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa. Lo expuesto se infiere del artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, según las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes en ese país y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. En el precepto combina dos sistemas de reciprocidad, pues por un lado se atiende a las estipulaciones de los tratados que tengan celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país, y por el otro, a falta de aquellos, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia. Establecida una u otra reciprocidad para que la resolución foránea produzca efectos en el ámbito interno, ha de acreditarse, además en los términos que establece el artículo 694 de la misma ley, se refiere a lo siguiente. Inciso número 1. La inexistencia en Colombia de procesos en curso de sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto, si se dictó en proceso contencioso la debida citación y contradicción del opositor conforme a la ley del país de origen, cuestión que se presume por la ejecutoría. Número 3. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse en el proceso donde profirió la sentencia. 4. Que no se oponga la providencia a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. Número 5. Que el asunto sobre el cual recae no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. 6. Se encuentre la decisión ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen. Y número 7. Que se presente en copia debidamente autenticada y legalizada.
continuando con las consideraciones que anteriormente mencionó mi compañera, voy a mencionar las siguientes. El actor pretende se conceda autorización para la ejecución en Colombia de la sentencia de divorcio del matrimonio celebrado con Natalia Cascante Alfonso, proferida por un juez de la República de Guatemala. A fin de establecer la viabilidad de ese pedimento, pasa a la sala a consultar los elementos de juicios acopiados. De acuerdo con la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existen tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias civiles, en los que la República de Colombia y la República de Guatemala sean estados parte. En cambio, sí existe reciprocidad legislativa entre las dos naciones, como se deduce de las comunicaciones suscritas por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Guatemala y Colombia, en donde se allega copia auténtica del diario oficial de aquel estado, en donde se verifica la presencia y vigencia de las normas que rigen el reconocimiento de sentencias extranjeras en asuntos de familia y jurisdicción voluntaria y divorcio. Las probanzas a las cuales alude la última parte de la precedente transcripción refiere que en ese país está regulado legalmente el procedimiento para hacer cumplir o ejecutar fallos emitidos por jueces foráneos. También concurren los restantes requisitos exigidos para la autorización demandada. En el plenario no obra el menor rastro indicativo de que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio del matrimonio del solicitante con Natalia Cascante Alfonso. Si bien el divorcio fue concedido por estar los cónyuges de acuerdo, cierto es, dentro del respectivo trámite, tuvieron la ocasión de intervenir ejerciendo el legítimo derecho de defensa de modo activa, como lo muestra la propia resolución en cuestión. Es decir, a las partes no les fueron transgredidas las garantías procesales. La determinación en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en el territorio patrio en el momento de iniciarse el proceso donde se emitió. Solo se refiere a la ruptura del vínculo matrimonial y a cuestiones patrimoniales de la pareja sobre derechos situados en Guatemala. El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, pues este se haya autorizado en Colombia con base en las causales del artículo 154 del Código Civil, donde se prevé el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia, supuesto en el cual se sustentó la providencia guatemalteca. Al expresar, manifestaron los interesados en su escrito inicial lo siguiente: inciso A, que contrajeron matrimonio el día 20 de junio del 2003, inciso B, que no celebraron capitulaciones matrimoniales y se acogieron al régimen económico de comunidad de gananciales, inciso C, que procrearon 2 hijos de nombre Camila y Daniel Alberto, ambos de apellidos Ramírez Escalante, ambos menores de edad, y el inciso D, que voluntariamente han tomado la determinación de solicitar el divorcio por mutuo acuerdo. Ahora le mencionaré sobre la decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, concede el exequatur conforme a lo expresado en la parte motiva, solicitado por Luis Alberto Ramírez Mejía, respecto de la sentencia de divorcio voluntario proferida el 16 de mayo del 2013 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo de Familia de Guatemala, Departamento de Guatemala, rectificada y aclarada el 14 y 25 de junio del 2013, para los efectos legales a que haya lugar, en especial los previstos en los artículos 106 y 107 del Decreto 1260 y del Decreto 1873, ordénese la inscripción de la presente providencia junto con la sentencia autorizada en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de la solicitante. Líbrense las respectivas comunicaciones sin costas para ninguno de los interesados ante la inexistencia de controversia. El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia. Desde luego, al estar residencial la pareja en la República de Guatemala,
las competentes autoridades de ese territorio tenían jurisdicción para pronunciarse sobre la materia, como en efecto lo hicieron a través de la providencia invocada. La sentencia llegada redactada en el idioma castellano satisface las formalidades previstas en la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 en lo relativo al apostillaje. Se impone entonces acceder a lo impetrado y ordenar la inscripción tanto del fallo extranjero como de esta resolución para los efectos del artículo 106 y 107 del decreto 1260 y del decreto 1873.